Miguel Camán de su clínica Psicomérida de especialidades en psicología, y el día de hoy les traemos una nueva cápsula de Psicomérida TV. ¿Qué tal? Yo soy la psicóloga Lizeth Cervantes y el día de hoy les traemos un tema de relevancia social en la actualidad, que es el tema de las relaciones conflictivas en la familia. Bueno, Liz, antes de entrar al tema del conflicto, yo creo que es importante mencionar que este es inherente a las relaciones humanas, ¿no? Independientemente si son relaciones familiares, de pareja, laborales, el conflicto va a ser algo que va a estar presente, es parte de estas relaciones. Ahora, la importancia de esto es que la forma en la que nosotros manejamos, resolvemos nuestros conflictos, pues va en gran medida a determinar la calidad de nuestras relaciones, insisto, con la familia, en el trabajo, con la pareja, entre otras cosas, ¿no? Así es. Por eso yo creo que se vuelve muy importante también que tengamos muy en claro cuál es el concepto de conflicto, ¿no? Y básicamente existe un conflicto cuando encontramos en el comportamiento de otra persona un obstáculo frente a nuestras necesidades o a nuestros logros, ¿no? Entonces, cuando se da, digamos, este choque, por así decirlo, es cuando podemos hablar de que estamos hablando, mejor dicho, de una situación conflictiva. Sí, yo diría que eso pasa muy a menudo, ¿no? No solamente vaya en situaciones típicas, sino de manera cotidiana, de manera constante, es muy común que encontremos estos choques. A lo mejor, por ejemplo, si yo pienso en una relación de pareja, cuando ambos queremos ir al cine y no sabemos qué película ver, yo quiero una película y mi pareja quiere otra, o a lo mejor cuando no hemos decidido a qué lugar vamos a ir a cenar, o con decisiones más importantes como sobre todo la crianza de los hijos. Sí, efectivamente. De hecho, el conflicto también se puede dar de padres a hijos. Un ejemplo creo muy claro es cuando se intentan poner límites, o también se puede dar entre los estilos de disciplina o de crianza que puede haber entre un padre y una madre al momento de intentar poner disciplina. Bueno, ¿hasta dónde pueden llegar los conflictos? Esa es una pregunta bastante importante para nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a la consulta psicológica, porque definitivamente las familias, ¿no?, buscan este espacio de terapia cuando estos conflictos han salido de los límites permisibles muchas veces, ¿no?, de los límites sanos, y eso nos hace plantearnos pues, cuáles son los alcances precisamente que pueden tener los conflictos en cuanto a sus consecuencias. Sí, efectivamente. Incluso podemos hablar que las consecuencias que puede tener no solamente puedan ser en relación a la pareja, ¿no? Puede haber consecuencias incluso en las relaciones que se puedan dar entre padres e hijos o entre los mismos padres, pero dependiendo de la situación presentada, ¿no? Situaciones, conflictos que puedan presentarse por conductas de los hijos o por conductas que un padre puede tener con respecto al otro, etc. Creo que en parte, cuando estamos hablando de consecuencias como tal, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? El deterioro en sí de las relaciones pues es algo que va a estar presente también, pero la forma en la que se va a deteriorar es algo muy importante. Por ejemplo, no sé, independientemente si estamos hablando de la pareja o de la relación con los hijos, hay un distanciamiento. O sea, dejamos de hablar, dejamos de tener esa intimidad como para poder platicar de las cosas importantes, ¿no? De repente nos topamos con muchas familias que empiezan a hacer como subgrupos o a aislarse en sí y a mantener cierta distancia, no solamente física, sino también emocional entre ellos. Se empiezan a dañar aspectos como la comunicación, la convivencia como tal, ¿no? La forma en la que resolvemos otros conflictos, ¿no?, que pudiesen presentarse, también se va deteriorando. Y pues definitivamente en el caso de los niños particularmente, las consecuencias pueden ser más visibles de manera incluso más conductual, ¿no? Podemos notar niños que de repente al tener el conflicto familiar nos empiezan a ir a lo mejor mal en la escuela, o notamos niños que de repente se nos pueden poner más rebeldes, pueden empezar a tener comportamientos como, no sé, ¿no?, de repente estar llorositos, o algún tipo de alteración en la alimentación, en el sueño, y pues no dejando de lado, ¿no?, que como familia, pues la familia es nuestro modelo, por así decirlo, de relaciones, como mencionaba el psicólogo Miguel. Entonces los niños pueden también adoptar esta idea de, bueno, esta es la manera o el modelo pues, de comportarse, ¿no? Entonces adoptar a futuro este tipo de situaciones o este tipo de maneras de manejar los conflictos. Acá cierto es que estos alcances no tienen un límite realmente, ¿no? Así puede pasar que pues, algún conflicto o algunos conflictos mal manejados por la familia pueden llegar incluso hasta situaciones de violencia. De violencia hacia los hijos, de violencia entre los padres, como la pareja como tal. Y bueno, ya estas situaciones que se nos salen de control
afectan todavía de manera más intensa las relaciones familiares. Así es, ¿no? Y entre otros ejemplos, bueno, otras consecuencias además de la violencia también está el divorcio, ¿no? La separación y el divorcio de los padres con pues, su debido proceso que ocurre en los hijos. Bueno, en definitiva, la resolución de los conflictos no es una tarea sencilla. Yo creo que a nivel familiar, de pareja o independientemente de la relación que estemos hablando, resolver los conflictos es todo un reto. Creo que una de las cosas que se pone en evidencia cuando estamos tratando de resolver estos conflictos es nuestra capacidad, por ejemplo, de escucha, nuestra capacidad de negociación, ¿sí? nuestra apertura, ¿sí? a lo que la otra parte que está en conflicto con nosotros puede estar defendiendo posiblemente en alguna especie de debate, ¿no? Y al menos para mí es muy importante transmitir a la gente que un primer paso para poder resolver nuestros conflictos de mejor manera es autoobservarnos, ¿no? Autoobservar nuestras propias actitudes y tal vez entender primero que nada cómo nos sentimos ante una situación de conflicto. Si nos sentimos molestos, frustrados, si en ese momento asumimos posturas muy rígidas, poco flexibles, de, no, ¿sabes qué? Mi palabra es la que cuenta, ¿no? Las cosas deberían ser como yo digo, ¿sí? Porque si estamos partiendo de esas actitudes, definitivamente no tenemos los elementos mínimos necesarios para entrar en un proceso de negociación y posteriormente resolver este conflicto. Así es, y de hecho, bueno, en el caso particular de los niños, al momento de suscitarse algún tipo de conflicto, siempre es importante escuchar primero. Antes de irnos directamente a regañar, a levantar la voz y, bueno, quizás incluso juzgar, ¿no? La conducta, es bien importante primero indagar qué pasó, escucharlo y, bueno, después de eso tomar decisiones, ¿no? Algo que también nos puede ayudar al manejo de conflictos con los hijos es desde antes poner límites, ¿no? Sí tener muy en claro, o bueno, dejarle muy en claro a los niños qué se espera de ellos, qué se espera de sus conductas. Y bueno, pues de una u otra manera esto es un trabajo preventivo ante los futuros conflictos. Y es que ahorita que decías lo de los límites, ¿no? Me dice me viene a la cabeza que no solamente vaya con los niños, yo creo que en las relaciones en general, ¿no? El establecimiento de límites previos es algo que va a facilitar la relación, la convivencia y por supuesto la resolución de conflictos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, no sé, en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras parejas o con nuestros mismos padres, ¿no? Hay como ciertos patrones o normas de cómo convivimos regularmente, como por ejemplo, hay familias, no sé, que resuelven situaciones o exponen situaciones entre ellos, ¿no? De manera pública. Entonces es muy común y tiene mucho sentido, ¿no? Si a mí, cuando yo era niño, a lo mejor mis papás al momento de querer negociar conmigo, ¿no? Lo hacían en un espacio público, pues posiblemente yo no crezca con la idea de que a veces es importante hablar en privado de ciertos temas. Yo, por ejemplo, veo muchas parejas que tienen ese problema, ¿no? Que cuando tratan de resolver sus propios conflictos lo hacen en el momento menos indicado, cuando hay mucha gente observando, cuando no tienen tiempo para hacerlo. Yo creo que estas normas que vamos aprendiendo desde niños, pues definitivamente van marcando ciertas pautas que pueden facilitar o dificultar esta resolución. Sí, exactamente. La cuestión de la privacidad que mencionas también se puede aplicar con los niños, ¿no? El hecho de llamarles la atención, por ejemplo, en público, es algo que por supuesto no ayuda al manejo de conflictos, ¿no? Entonces, siempre que haya alguna conducta fuera de casa que observemos que no sea correcta o que es inadecuada, siempre lo mejor es el hablar con el niño en casa de manera privada y no hacerlo, pues sí, de manera expuesta frente a los otros, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de estos límites hermanos con los niños, ¿cómo manejarlos? O sea, ¿se escriben, se pegan en el refri? ¿O cuál sería una manera sana, una recomendación para que desde muy pequeños la familia vaya funcionando bajo estas normas que son útiles y también son muy sanas? Ok, pues fíjate que es muy interesante porque esto que me comentas que se puede aplicar con los niños es algo que se puede hacer para toda la familia, ¿no? Sí, de hecho. Es ideal establecer, es más que poner el nombre de límites o de reglas, ¿no? Que ya tiene una connotación muy negativa, vamos a ponerle el nombre de normas de convivencia. Entonces es ideal que la familia se reúna y puedan establecer cuáles son aquellos límites que consideramos, por ejemplo, ¿no? El respetar a los miembros de la familia, no sé, ¿no? El pedir permiso siempre antes de salir o cualquier otra situaciones que se consideran importantes, ¿no? Pueden hacerlo por escrito, esto es magnífico, se pueden escribir, incluso pueden pedirle la opinión a los niños, a los adolescentes, pues que quisieran ellos o que consideran ellos que puede ir en esas normas de convivencia, ¿no?
ponerlas por supuesto en un lugar que sea visible para todos, eso definitivamente. El refrigerador, el refrigerador, o sea, sí. exactamente, ¿no? Pero aquí hay algo bien interesante. Cuando hacemos las normas de convivencia nos sirve mucho para que los niños tengan esta base, ¿no? De, bueno, cómo se espera que yo me comporte, pero también para los padres, ¿no? Y para las parejas, por supuesto, en el sentido de, bueno, si yo ya le dije a mi hijo que tiene que respetar a los miembros de la familia, pues si yo le grito, yo no lo estoy respetando. Entonces, me sirve también como padre o pareja como una herramienta de autocontrol, ¿no? Entonces, es una idea, ¿no? Que pudieran aplicar también en casa para hacer. Y que esa parte es bien, yo creo que es bien complicada, porque, y tú lo sabrás, muchas veces cuando venimos a buscar una terapia, ¿no? Ya sea para nuestros hijos, una terapia de pareja, pues muchas veces lo que tal vez no nos hemos puesto a pensar es lo que va a implicar para nosotros el que yo venga a una terapia de pareja, que mi pareja venga a terapia, que mis hijos vengan a terapia, porque en definitiva requiere un compromiso. Y un compromiso no solamente de palabras, o sea, implica que yo haga cosas, me esfuerce adicionalmente por hacer cambios en mí para poder, para que este proceso realmente tenga un efecto. Y ahorita que lo decías, ¿no? O sea, los límites los pongo en el refrigerador y, por ejemplo, hablo de respeto, pero, o de autocontrol, por ejemplo, pero ante una situación yo como adulto me descontrolo, grito, insulto. Entonces realmente esas reglas, esa intención de estipular esas normas pierde mucho valor y sobre todo pierde efectividad, ¿no? Entonces parte de lo que estamos planteando es que pues estos compromisos no solamente son para, en este caso para los hijos o para la pareja, sino que tiene que ser algo global, tiene que ser algo que englobe, a toda la familia y que invite a toda la familia a comprometerse, pues como dicen por allá, ¿no? O sea, es mejor educar con el ejemplo que con la palabra. Por supuesto, ¿no? Y pues también otra frase, o sea, de repente también caemos en la parte de los sermones, de dar, no sé, ¿no? Como que el verbo sobre cómo es lo bueno o qué es lo ideal al momento de comportarse, ya sea incluso a las parejas, ¿no? De, bueno, yo espero de ti que puedas tal cosa, pero bueno, también es, creo que otra frase interesante es menos palabras y más acción. Menos palabras y más acciones, ¿no? Más acciones encaminadas a esta estipulación de compromiso. Exactamente. ¿Sí? Yo creo, y un poquito para resumir y ir cerrando esta cápsula, que hay que enfatizar precisamente en eso, ¿no? En identificar estos límites, estas normas que se han establecido, que se han estipulado en casa, si realmente se siguen o no se siguen, si todos las seguimos o nada más aplican, por ejemplo, para los hijos, para la familia, o solo aplican cuando yo estoy contento y estoy de buen humor, pero no aplican cuando me siento molesto con mis hijos, con mi pareja, etc., ¿no? Y de esta manera, con estos límites bien establecidos y claros, definitivamente procesos como la negociación, ¿sí? Como la mediación en la resolución de conflictos, pues va a ser algo mucho más sencillo. Como decía al principio de la cápsula, el problema no es el conflicto, ¿sí? El problema no es que haya los conflictos van a haber, van a existir, no todas las personas pensamos igual, incluso cuando estamos casados o con nuestros hermanos, no pensamos de la misma manera, ¿sí? Pero digamos que aquí lo importante es cómo lo resolvemos. Si tenemos estas bases o estos elementos que le llamamos límites, que le llamamos estrategias, va a ser mucho más sencillo que consigamos una resolución adecuada. Si usted quisiera más información al respecto o considera que está pasando por una situación similar a la que platicábamos, no duden en acercarse a nosotros. Estamos para ayudar. De igual manera, le dejamos nuestro número telefónico, que es el 195-0891, para informes o citas. Y por supuesto, tampoco se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Psicomérida, especialistas de psicología en el Facebook, nuestro canal en YouTube, donde podrán encontrar toda esta serie de cápsulas que estamos haciendo. Nuestro canal es Psicomérida TV y por supuesto nuestra página web psicomeria.com. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta cápsula. Liz, muchas gracias por todo, gracias por la compañía. Muchas gracias también a ti. Y esperamos puedan compartir este video con las personas que consideren que pueda servirles.